En este ciclo así de entrevistas, nos gusta un poco que nos cuenten el camino que hicieron cada uno, cómo se formaron, cuáles fueron las Mm. curiosidades para terminarse dedicando a lo que uno se dedica, ¿no? Muchos me preguntan, y qué lindo, ¿no? Es vivir de la música o grabar o estar en el estudio. La verdad que yo siempre digo, no, no es imposible, a veces es meterse en eso. Y bueno, y un poco el mensaje de estas charlas es saber cuál fue el camino de cada uno, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te salió esto de empezarte a dedicar en la parte técnica, desde el audio, desde otro lado? Sí, 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 sí. Mirá, en principio yo podría ser que vengo de una familia de músicos. Mi viejo era músico, mi tío también, otros tíos también. Ya venían, de chico siempre estuve rodeado de músicos, así que la música siempre me gustó. Y por otro lado, de chico también, mi viejo me había regalado un libro de proyectos así de electrónica para armar, proyectos sencillos. Y me acuerdo que, bueno, hice un amplificador de 15 watts de audio. Te estoy hablando, tenía 12 años, más o menos. Eh, y nada, bueno, ese fue el primer proyecto que hice, me gustó. Mezclaba un poco las dos cosas que me gustaban, o sea, la electrónica y, y el Y audio, la la música. Y también tuve la suerte de tener tíos, después el padre de un amigo me ayudó bastante, que sabía mucho de electrónica. Entonces, nada, siempre me daban una mano con las curiosidades que tenía. Che, mirá, quiero hacer este amplificador de más potencia o hacerlo, pero que sirva para guitarra. Así que así fue como empecé a incursionar en la electrónica. Después, en el año 2007 más o menos, mi tío me presentó con Carlos de la Casa de Música Blues en Capital. sí. Me presentó con él, le comentó que yo estaba reparando equipos, así que bueno, ahí por medio de Carlos empecé a meterle mano a equipos en serio, digamos. Fender, Mesa Boogie, Marshall, Orange. Me acuerdo que, bueno, yo iba una vez por semana a retirar los equipos, los reparaba, se los llevaba y así era todo el tiempo una vuelta. Hasta que por el año 2008, 2009, Carlos me comenta que él tenía su propia marca de amplificadores valvulares, los CRIM, y la persona que se los estaba haciendo, creo que me parece que ya se le estaba complicando para armarlos, o simplemente armaba los modelos que ya estaban prediseñados y no quería diseñar un equipo nuevo. Y Carlos estaba buscando algo contrariamente a lo que tenía Crimen en ese momento, que eran equipos con distorsiones high gain. Él estaba buscando algo, un equipo blusero. Y ahí es donde me propone si quería armar un amplificador valvular, digamos, para la casa de música blues, para venderlo ahí. Así que así fue como empecé a incursionar con los amplis a válvulas. Esto sí, fue 2008 más o menos. Y bueno, por 2 años estuvimos haciendo los amplificadores. En ese entonces se llamaba Le Blue, la marca. Amplificadores Le Blue. Y bueno, estuvimos 2 años ahí, vendimos varios cabezales, cajas, hasta hacíamos de todo, cabezal, caja, combo. Hasta que después de un tiempo, bueno, le propuse a Carlos otro tipo de sociedad. A él no le cerró lo que yo le ofrecía, digamos. Así que, bueno, en buenos términos decidimos yo seguir por mi lado con los equipos y yo seguir haciendo el mantenimiento, el servicio técnico. El servicio técnico ahí en Blues estuve hace un par de años. Le he reparado los equipos a Carlos. Claro. Y, y todos los amplis que haces vos son réplicas o de dónde salen los circuitos, cómo empezaste con tus modelos. Yo tengo Mirá, uno, no puedo decir, no es réplica. bueno, obviamente los primeros equipos siempre que hicimos fueron réplicas, basados en circuitos de Fender, Marshall, que son los más clásicos, digamos, que fueron los pioneros en cuanto a amplificación valvular para equipos de guitarra, por ejemplo. Pero bueno, después con el tiempo nos fuimos adaptando a las necesidades de nuestros clientes, de lo que nos pedían.
por ahí nos decían, mirá, quiero, no sé, el limpio de un Fender Twin Reverb, pero no quiero ni el trémolo, no quiero la reverb, simplemente quiero el canal limpio y no sé, con un booster. Bueno, entonces ya ahí empezábamos a modificar, digamos, por alguna manera, a agregarle o sacarle partes a los esquemas. Y bueno, y ya ahora con el transcurso del tiempo ya tenemos varios modelos que son de desarrollo propio, pero la realidad es que no voy a caer en decir que ya está todo inventado, pero más o menos, o sea, nosotros lo que hacemos es tomar un poco de acá, de allá, mezclar circuitos, pero la realidad es que la válvula, la polarización de las válvulas, los circuitos no son tan complejos, entonces no hay mucho en lo que jugar, digamos. O por lo menos lo que anda bien, digamos. ¿Y cómo ves la industria argentina hoy en día en equipos, a comparación de equipos de afuera, que siempre fue como un dilema, que había una brecha gigantesca, digamos? Mira, acá hay muy buena industria nacional. Yo cuando arranqué en el año, bueno, 2009 más o menos, eh, paralelamente, obviamente, yo seguía haciendo servicio técnico, ¿no? De equipos. Y veía amplis nacionales y la realidad que sí, la brecha era importante. O sea, había una gran diferencia en cuanto a calidad de componentes, de construcción, entre equipos nacionales e importados. Y la realidad es que hoy en día hay bastante experiencia en cuanto a constructores y se han logrado, la verdad, que muy buenos equipos. Y se podría decir que ya después es una cuestión de gustos entre elegir una marca u otra, pero hay de todo. La realidad que hay de todo. Es como no sé, los luthiers de las guitarras. Tenés guitarras que no están al nivel de, no sé, una Fender Stratocaster y tenés otros luthieres que tranquilamente te hace una guitarra 10 veces mejor. O sea, hay de todo, la verdad. Nosotros, por lo general, en los equipos manejamos un estándar de calidad, tanto de componentes como de audio, muy bueno. Y después, como son todos a pedidos, a veces no, nos ha pasado, tenemos clientes que dicen, mirá, ¿cuánto sale tal equipo? No sé, un combo de un cabezal de 50 watts. Vale, no sé, 45.000 pesos. Bueno, pero después nos dicen, ¿qué le puedo hacer para mejorar? Y nada, se puede hacer de todo, se pueden desde colocar válvulas seleccionadas, mejorar, en vez de usar capacitores, no sé, de Taiwán o japoneses, por ahí usar capacitores alemanes. Hay varios detalles, desde la manija, en vez de ser una manija de plástico, se puede usar una manija de cuero, no sé, hay muchos detalles que se pueden mejorar e incluso hacer un equipo mejor que otros de serie, digamos. Claro. Yo sé que en la industria, sobre todo la industria argentina, en la época de los 60 tenían muy buenos componentes. Que había muchas fábricas, estaba Philips acá y había, bueno, fabricaban válvulas. La Philips holandesa estaba acá en la Argentina y se conseguían componentes. Pero después me parece que la brecha fue que no se pudo conseguir componentes de buena calidad. O me Exacto. equivoco. Sí, 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 fue así. De hecho, acá mismo había fábricas de transistores, de potenciómetros, hacían acá potenciómetros muy buenos. Y la realidad que hace, no sé, hace 20 años vos ibas a una casa electrónica y conseguías, bueno, hoy en día también. Lo que pasa que con la globalización uno tiene la capacidad o el acceso a decir, bueno, quiero este capacitor que lo venden en Tailandia. Vas, lo comprás, lo tenés, hoy se puede hacer eso. Quizá hace 30 años atrás necesitabas comunicarte con un importador, era mucho más complicado tener acceso a los componentes a nivel global. Sí, sí, no era tan rápido como vos decís, lo compro en eBay y me lo mandan a la semana, Claro. lo tengo acá, o a Amazon o lo que sea. ¿Sí? Mm. Eh, y, y hoy en día, ¿qué es lo mejor? ¿Tener un equipo valvular, un equipo transistor? A ver, saquemos el mito, ¿no? De la válvula, el transistor, explica un Mira, poco qué hace uno y qué hace el otro.
Y mira, eso es muy complicado, es muy subjetivo, o sea, depende de los gustos, depende de cada uno, también depende de para qué uso se le va a dar. La realidad es que, por ejemplo, no sé, tenés una banda que trabaja, que es, usás como trabajo, digamos, pero no sé, vas a tocar en los bingos y tocas jueves, viernes, sábado y domingo, vas de un lugar para otro, y yo no te recomendaría tener un combo valvular dando vueltas para todos lados, traqueteándolo, porque por más que por ahí llegue a sonar mejor que por uno transistorizado, no sé si se justifica. Es más, corres el riesgo de que en tanto traqueteo se te rompa una válvula o te joda algo del equipo. Entonces, eh, no sé si pasa porque es mejor o peor, sino para cada circunstancia. Eh, por ejemplo, no sé, a vos te debe pasar, si para grabar, digamos, en un estudio, obviamente, qué mejor que tener un buen amplio valvular, ya sea de guitarra, de bajo. Bueno, calculo que debe pasar lo mismo con los micrófonos. Vos por ahí en el estudio usás un micrófono vintage, analógico, incluso valvular o algo así, que decís, se suena tremendo y para ir a tocar a un bar no vas a llevar ese micrófono. Entonces, creo que cada cosa se adapta según las necesidades. Pero Eh, un poco qué hace la válvula que no hace el transistor, digamos. O se puede lograr un sonido. Mirá, lo más parecido que hay hoy en día, bueno, son todos los del Fractal y todos los emuladores digitales. Kemper y eso. Sí. Emula muy bien, pero no emula un 100% la válvula. O sea, si te pones a hilar fino, yo te puedo decir que hoy en día todavía no se logró emular el sonido 100% de la válvula y dudo que se pueda emular digitalmente. Pero, después ya te digo, es cuestión de gustos. La realidad es que para mí, para un amplificador de, no sé, de guitarra, no hay con qué darle a la válvula. O sea, que después tiene sus pros y sus contras. Pero en cuanto al audio, para mí compa- si lo comparamos con un equipo transistorizado, no, para mí no tiene comparación. O sea, Depende es también mucho mejor. un poco el género, me parece eso. Porque, por Bueno, ejemplo, los equipos Politón que usan todos los yaceros son transistor, no tienen válvula. sí, sí, sí. Por Hay eso, algo, por ejemplo, en el estilo del jazz que no voy a generalizar, porque hay muchos guitarristas de jazz que usan valvulares, ¿no? También. Pero creo que justamente el jazz, al tener ese sonido redondo y más opaco, a veces la válvula genera ese armónico que se nota la púa, el detalle de la púa, todo. Y si escuchás bien, los guitarristas de jazz, por lo general quieren evitar eso, el ruidito de la púa y claro. todo. Y se pone como más redondo un equipo transistor. Obviamente, también lo que yo noto en los equipos valvulares, que obviamente lo sabés mejor que yo, pero yo como guitarrista hablando, es la dinámica que tiene la válvula. Vos tocas a muy bajo volumen con el instrumento y la válvula responde a eso, en tanto el ataque también, y cuando le das mecha a la guitarra, termina rompiendo la válvula con un sonido agradable. El transistor es como más estable, como hay como una compresión ya propia del sonido Claro. que no tiene esa dinámica. Bueno, el transistor lo que tiene, a diferencia de la válvula, una principal característica es cuando se lo empieza a exigir al equipo, un equipo de 50 watts, por ejemplo, tanto transistorizado como valvular, la válvula cuando se la empieza a exigir, los armónicos que empieza a generar eh, son agradables al oído, digamos. En cambio, el transistor, perdón, cuando empieza a saturar, cuando uno lo empieza a exigir, genera unos armónicos que son desagradables, empieza a poner, es una saturación fea, digamos. En cambio, por eso es que muchos dicen, el 50 watt valvular rinde mucho más que el 50 watt transistorizado. La realidad es que 50 watts son 50 watts. Partamos de la base que la mayoría de los amplificadores transistorizados te mienten con la potencia, te dicen que son de 120 y en realidad son de 60 watts.
la válvula no podés mentir porque si tiene dos, no sé, dos válvulas 6 L6 y es obvio que más de 50, 60 watts no le vas a poder sacar. Nunca vas a ver un equipo con dos válvulas que te diga que es de 180 watts. Pero volviendo al tema del ejemplo de dos amplificadores de 50 watts, pasa eso, se dice que suena más fuerte o rinde más porque se lo puede exigir y hasta incluso empieza a llenar de armónicos que son agradables, entonces hasta está bueno exigir un amplificador valvular. Con el transistorizado pasa todo lo contrario, suena bien a bajo volumen, pero ya cuando se lo empieza a exigir, empieza a recortar y a generar distorsiones indeseadas. Sí, que es como si fuera más elástica la válvula. Para los que por ahí no entienden demasiado, pero una señal a transistor se termina, en vez de ser senoidal, se termina siendo una cuadrada. Un equipo valvular, todavía la parte redondeada la seguimos teniendo. Claro. Sí, sí. El transistor, cuando llega a corte saturación, es como decís vos. Funciona, no funciona, y te genera ese clip, digamos, esa distorsión molesta que se nota, al oído se nota. Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué hace un clip muy fuerte mi amplificador al prenderlo y apagarlo? Y si es posible arreglarlo. Eh, Habría que ver a qué se debe ese clip. Por lo general, eh, los ruidos esos suelen ser cuando se queda, cuando la etapa de potencia sigue funcionando en el amplificador y el preamplificador, por ejemplo, se queda sin alimentación, ahí genera un plop que se suele escuchar por los parlantes, por eso muchos equipos tienen, no sé de qué equipo estamos hablando, si es un equipo de guitarra, de bajo, de audio, pero muchos equipos tienen un relé en la salida que desconecta y conecta los parlantes para evitar ese ruido, digamos. Claro. Este, Habría que ver por qué motivo, pero lo más probable es que sea eso, por falta de alimentación en el circuito. La etapa de potencia sigue amplificando y se escucha el tac del preamplificador, digamos. Es un Harke A100, dicen. Ahí estoy leyendo, creo que ese es el hard, supongo, parece debajo. Eh, sí, lo más probable es que sea algo de la etapa del pre. Eh, Habría que ver si se puede reparar, sí se puede solucionar. Por ahí no es nada que esté dañado, sino lo que se puede hacer es una mejora del circuito que sería, por ejemplo, agregar eso. Un relé que te desconecte y desconecte el parlante para evitar ese ruido cuando se apaga y es probable que cuando lo prenda también. Muchos equipos se escucha un toc, eso también es cuando se cargan los capacitores de la fuente y este relé se suele llamar, el circuito que maneja el relé se suele llamar soft start, encendido suave, que lo que hace es, cuando uno prende el equipo, el parlante está desconectado, una vez que cargan los capacitores, ahí recién se conecta a los parlantes. Acá hay otra pregunta que dice si el gobierno argentino a la industria de los amplis o a la industria de la música en general da bola. Eh, La verdad que no estoy metido en ese tema, tampoco estoy asociado a ninguna cámara. De hecho, acá está CAFIM, por ejemplo, la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales, y sé que han llegado a tener algunos beneficios, digamos, pero yo la verdad no sabría decirlos. claro. Y ya que estábamos hablando de ese ruidito, ¿el stand-by tiene algo que ver con los amplis valvulares? ¿Con eso? ¿O para qué se usa el stand-by? Mira, la realidad es que no se sabe bien para qué se usa. Te maté con... Hay todo un mito. Yo te puedo decir por qué lo uso yo. Pero el standby básicamente lo que hace es conectar la alta tensión que necesitan las válvulas para funcionar, es conectar y desconectar ese voltaje, digamos. Entonces, lo que se dice es que siempre un amplificador valvular, uno prende el power, donde comienzan a calentar los filamentos de las válvulas. Las válvulas para que suenen necesitan estar calientes. Entonces, cuando uno prende el power, el transformador empieza a calentar, empiezan a llenar los capacitores y a calentar las válvulas.
Se supone que una vez que están calientes, uno ahí activa el stand-by y con la alta tensión esa funciona el equipo. ¿Por qué muchos dicen que está el stand-by? Porque en esa transición desde que la válvula está fría a que está caliente, se dice que teóricamente se, se daña, se puede generar una ionización adentro de la válvula si uno está tocando y la válvula todavía no está caliente, no está preparada para emitir electrones, entonces se puede llegar a dañar. Por eso se recomienda la llave de stand-by. Pero después, eso es lo que se dice en el boca en boca, pero si uno se pone a analizar la teoría o las hojas de datos de las válvulas, eso sucede cuando las válvulas están manejadas a una muy alto voltaje, o sea, a situaciones extremas. En un amplificador valvular no está sometido, así que no le pasaría nada. Tranquilamente puede prescindir de una llave de stand-by. Por eso nosotros algunos equipos los hacemos con llave de stand-by, otros no. Eh, a mí particularmente me gusta usarla por un tema de que estás con el amplificador ahí, querés usarlo como llave de mute, lo usás como llave de muteo, bajás, aunque muchos dicen, bueno, para eso en vez de bajar el standby se puede hacer un mute en la señal, mandar la señal a masa y cortar. Pero también para el proceso de armado del equipo y para reparación del equipo, está bueno que el equipo tenga standby, porque se pueden probar diferentes etapas del amplificador sin que te caiga patada. Claro. Básicamente, está buenísimo la llave de standby para eso, para reparar el equipo viene al pelo, pero no es algo necesario en realidad. No solamente, porque es verdad que el equipo funciona en caliente cuando está un rato prendido, y si fuera eso que cada rato lo tenés que andar apagando, perderías un poco Claro. lo que está prendido el equipo. Sí, sí, Imagínate una la sala estabilidad. que nos ponemos a hablar, corto el equipo, media hora lo prendo, de última queda prendido, el circuiterío. Porque básicamente lo que queda prendido es el amplificador de potencia, o se apaga todo el pre, todo. No, en realidad queda prendido todo, o sea, las tensiones del preamplificador, si es 100% valvular, o sea, quedan prendidos los calentadores, digamos, los filamentos. Lo único que anula el standby es la alta tensión, que es tanto para las válvulas de potencia como para las válvulas de pre. Este, pero la realidad es que tampoco está bueno dejar el equipo con el standby activado mucho tiempo, porque también se acumulan electrodos en el cátodo y eso puede sobre recargar la válvula. Entonces, si el equipo lo vas a dejar de usar por media hora, una hora, sí, directamente conviene apagarlo. Ahora, no sé, 5 minutos, 10 minutos hiciste Vas un a dejar parate, prendido. exacto, lo dejás prendido con el standby. Acá dicen, si afecta a un amplificador valvular estando apagado, un clima frío o húmedo. Sí, sí, afecta y mucho, pero no solo a un amplificador valvular, a cualquier equipo electrónico. La humedad es, es lo que dice, como dice el dicho, lo que mata la humedad, bueno, en la electrónica es lo peor que hay. El polvillo y la humedad, te diría que es peor la humedad que el polvillo, porque la humedad empieza a corroer los metales, los contactos de las llaves, las pistas de las plaquetas, los cables, y con el tiempo hasta te puede cortar patitas de los componentes, o sea, la corrosión, eso en casos muy graves, ¿no? Y en casos leves, donde por ahí tiene un poco de humedad la placa o los componentes, lo que sea, muchas veces pasa que uno prende un equipo y se escucha como una lluvia, unos ruidos raros que dice, ¿qué es eso? Bueno, eso es la humedad que se está secando ya sea en resistencias, condensadores. Eh, yo lo que aconsejo siempre es los equipos electrónicos, tratar de guardarlos en una sala que no haya humedad. Y si no se puede evitar, bueno, aunque sea prenderlos, qué sé yo, 2 veces, 3 veces por semana para que el mismo calor que genera el equipo, ya sea el transformador o si es valvular, las válvulas, ese mismo calor haga secar la humedad y que no se acumule en el equipo.
¿Y los líquidos, esos que venden para la humedad, sirven? ¿O No los conozco, no sabía los que había. tipo alcohol isopropílico o Sí, o sea, eso sirve para. que dicen que sirve para... No, el WD-40, ese es otro mito. El WD-40 es lo peor que hay. Quizá, a ver, tenés un potenciómetro que mete ruido, le tirás WD-40, seguramente te lo solucione el ruido. Pero el WD-40 deja una película de aceite que con el tiempo las partículas de polvo se empiezan a adherir al aceite del WD-40 y genera una p- los potenciómetros. O sea, para eso sí sirven los alcoholes isopropílicos o los limpiacontactos, limpiapotes, que son específicamente para eso sí sirve para limpiarlos. Pero el WD-40, no, la electrónica no va. O grafito, ¿no? Para los potes. Sí, la verdad que no he usado productos de grafito. Ah, Eh, lo ideal son los limpias contactos y después hay una realidad también. Una vez que el grafito del potenciómetro está gastado, por más que lo limpies 500 veces, ya está gastado, está cortada la pista, te va a meter ruido, hay que cambiarlo. Los limpiacontactos sirven porque a veces en la escobilla del grafito se acumula un polvillo, lo que sea, y eso hace que cuando la escobilla pasa por encima de esa partícula de polvo, mete ruido. Entonces con el limpiacontacto podés limpiar esa suciedad, digamos, pero si el pote está nada más, hay que cambiarlo. bueno, acá hay una pregunta que dice si está bien que a veces las válvulas calientes ni se vean azules o violetas. Eh, sí, no está ni bien ni mal. Ese color azul o violeta de la válvula es una ionización que se genera dentro, unos gas que se genera dentro de la válvula. Tiene que ver en cómo está funcionando la válvula, como pentodo, triodo, si está bien polarizado o no. Hay equipos donde la válvula está, lo que se llama el bias, lo exige bastante a la válvula, entonces se suele ver, sin que uno esté tocando, se suele ver ya ese color medio violáceo, azulado, eh, y no significa que esté mal, o sea, ya es el equipo así que está con el bias alto y cuando uno toca se suele ver inclusive más, se suele alumbrar un poco más. Y hay de equipos que no, donde la válvula trabaja más descansada y no tienen ese color, pero no es ni bueno ni malo. Sí es malo si es demasiado fuerte ese color o si se empieza a calentar la placa, que es cuando se pone roja, naranja la válvula, cuando se empieza a tomar ese color, eh, ahí hay que apagar el equipo porque algo mal hay. Bueno, acá hay una pregunta de Johnny. ¿Qué es pentodo o triodo? En todo triodo es eh, cómo está construida las válvulas de potencia, pueden trabajar como triodo o como pentodo. El pentodo se creó después del triodo porque lo que hace es una mejora, digamos, se puede obtener más potencia en una misma válvula. Vos en un triodo llega un momento cuando lo empezás a exigir, en el triodo tenés el cátodo, la grilla y la placa. Llega un momento que cuando empezás a exigir los electrones que tienen que pasar del cátodo a la placa, empezaban a rebotar. Entonces ahí se generaba, bueno, se rompían las válvulas, distorsión. Entonces ahí es donde inventó el péntodo, que tiene dos grillas más, una grilla supresora y la grilla de control, que lo que hace es evitar ese rebote de electrones y poder usar la válvula que entregue más potencia. Básicamente es eso, triodo y péntodo. Son dos tipos de configuraciones de dos tipos de válvulas, digamos. Las válvulas de péntodo se pueden trabajar como triodo. No se usan esas dos grillas por eso hay muchos equipos que tienen la función péntodo-triodo. Eh, a la válvula de potencia, en vez de trabajarla con cinco, con tres grillas, placa y cátodo, se trabaja simplemente con tres. Tiene, Entrega menos. ¿Eh? perdón, no, no, En- no, te dice, perdón. cuando- la llave de esa pentodo-triodo lo que hace, bueno, más allá de cambiar cómo trabaja la válvula suele entregar justamente menos potencia cuando se la trabaja en modo triodo.
Y también cambia el timbre, no suena igual. No es que en vez de entregar 50 watts, el equipo entrega 30 y suena igual, no. Va a entregar 30 watts y aparte va a cambiar el timbre, va a tener otro tono, digamos. Y tiene, eso es lo que te quería preguntar, si tiene algún sonido característico, como que se pueda identificar. Suele tener un poco más de cuerpo, digamos, un poco más de grave el audio. Pero eh, creo que los yaceros lo suelen usar mucho en modo triodo de los amplificadores. Pero a mí particularmente me gusta trabajarlos en péntodo. Acá hay una pregunta de un tal Sebastián Bastini. Eh, Anda, che. Dice que expliques un poco brevemente lo que es el Via Samp. Eh, el bias es la corriente, es la polarización de las válvulas de potencia. Eh, Explicado a grosso modo sería como, no sé, como el carburador en un auto. Si el carburador está bajo, está mal regulado, está regulado bajo, se te va a apagar el motor. Y por ende, si está alto, el motor va a estar acelerado, vas a tener una buena respuesta. Bueno, con el bias, en las válvulas, en la tapa de potencia, sucede eso. Si el bias está bajo, el amplificador va a entregar menos potencia, va a tener menos tono, va a sonar más apagado, va a tener una distorsión fea. Entonces hay un punto justo donde la válvula comienza a funcionar bien, digamos. Y si el bias está alto, por el contrario, la válvula va a tender a entregar más potencia, vas a tener un audio genial, pero se te van a agotar más rápido, porque las estás sobreexigiendo. Entonces, por eso hay un punto justo donde se regula el bias, que es la corriente de polarización de las válvulas de potencia. Eso es lo que decías un poco, que se pongan muy azules las válvulas, que puede estar el vías muy Claro, alto, exacto. o están muy exigidas. Porque solían venir equipos que venían súper exigidos, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Hay equipos que te usan válvulas súper a un 75%, te polarizan el bias, que es un montón. Y hay equipos que están polarizados un 60% y tienen un sonido un poquito más apagado, más rechoncho. Algo que me quedó de lo que hablábamos anteriormente, el tema de los watts, que básicamente watts es una medida de consumo, no es una medida de audible de volumen. Claro. Corregime si estoy haciendo algo Sí, sí, mal. Muchas está veces bien. eso se mide en decibeles, SPL o presión sonora, ¿sí? Por eso Exacto, también, no sé, Brian May usó en Wimbledon una C30 de box, eran 30 watts. claro. El tipo te destruye al lado tuyo. Sí, sí, porque tal cual como decís vos, el watts es una unidad de potencia y, por ejemplo, podés tener un equipo de 50 watts. Primero partamos de la base que a veces me dicen, che, mirá, tengo un equipo, atrás dice consumo, no sé qué, 165 watts, pero no es de 50. Sí, bueno, 50 watts es la potencia que supuestamente entrega la etapa de potencia, o sea, la amplificación. Después, el amplificador consume mucho más, ¿por qué? Porque necesita, esa potencia va repartida para los calentadores, que se utiliza para calentar la válvula, para la etapa del pre, no sé, para un cooler, para una luz. O sea, siempre el consumo del transformador siempre va a ser mayor a la potencia que entrega el equipo. Y después, por otro lado, también puede pasar que vos decís, che, espera, tengo un amplificador de 50 watts y suena más despacio que uno de 30. Bueno, porque después hay que ver con qué está acoplado. Hay parlantes que vos le mandás 50 watts y apenas se mosquean, ¿no? Ni se mosquean, digamos. Tienen poca sensibilidad. Y tenés parlantes que vos le mandás 5 watts y ya suena fuertísimo. Entonces, también hay que ver, no es solo la potencia, sino también La con qué sensibilidad del parlante. parlante. Exacto. Sí, sí. Sí, por eso también a veces es un error equipos que ya vienen de fábrica, digo, no, le voy a cambiar el parlante, le voy a poner este parlante que es mejor, y hay que ver, ¿no? Si reacciona el circuito ese con el parlante que le estás poniendo, a veces
lo mandás a la B al equipo con un cambio de eso. Bueno, muchos amplificadores antiguos, ya sea de, no sé, amplificadores valvulares viejos que eran de 5, 10, 15 watts, sonaban fuertísimo porque tenían parlante con mucha sensibilidad. Por ahí a un equipo de eso, vos le pones un parlante de 200 watts y no te lo va a mover y no va a sonar, porque tiene poca sensibilidad o es un parlante muy pesado para esa potencia. Entonces, cada equipo tiene que ir con su parlante, digo, o sea, con un parlante adecuado, no se le puede poner cualquier parlante. Y después, también otra cosa que tiene que ver, muchas veces me preguntan, me dicen, mira, tengo un equipo, no sé, de 20 watts que me sirve para, no sé, para ensayar, pero a veces me queda corto para en vivo necesitaría que suene, no sé, el doble de fuerte, ¿no? Bueno, el doble de fuerte no sería un equipo de 40 watts, porque eso vos lo sabés mejor que yo, la respuesta del oído es logarítmica, digamos, exponencial. Entonces, no sé, para escuchar el doble de potencia, o sea, el doble de volumen, mejor dicho, no necesita el doble de potencia. Seguramente si tenés un equipo de 20 watts y vas a necesitar un equipo de 100 watts para que suene el doble de fuerte que el que ya tenés, digamos. Claro. Sí, lo que dice Germán es, si nos ponemos un poquito más técnicos, para los que entiendan, el incremento del doble de potencia son 3 decibeles audibles. Si quieren hacer la prueba, pueden agarrar cualquier programa de grabación que ustedes estén usando y subirlo 3 decibeles y bajarlo 3 decibeles a la mezcla que estén escuchando y van a darse cuenta que el incremento es muy poquito. Para que se escuche el doble, tiene que multiplicar la potencia por 10, entonces deberíamos tener muchísimo más potencia. Te están matando, Germán, acá. ¿Podrías explicar a grosso modo el tema de los ohms? Calculo que debe ser el tema, no sé, la impedancia de los Los parlantes. parlantes pueden estar. Eh, no sé por dónde empezar. Bueno, Acá vamos pusieron a... que estás dando como una cátedra, un final de electrónica. Más o menos. No, igual me apasiona hablar de esto, la verdad que... eh, ¿Qué iba a decir? Mirá, partamos de, no sé, de lo más básico. Cada parlante tiene su resistencia óptica y después su impedancia. Cuando uno compra un parlante, no sé, un Vintage 30, ves que en la publicación te dice parlante Vintage 30, 8 ohms. Y después tenés el mismo parlante en 16 ohms. Bueno, esa es la impedancia que ve el equipo a una frecuencia de un kHz como carga, digamos. En los amplificadores valvulares podés usar, si el transformador de salida tiene varios bobinados para 4, 8, 16 ohms, podés usar cualquier parlante siempre y cuando lo conectes, no sé, si tenés un amplificador de 50 watts que tiene 4, 8 y 16 ohms de salida y tenés una caja 1x12 de 8 ohms, listo. Lo enchufás a la salida de 8 ohms y listo. Si tenés ya después se empieza a complicar o a marear un poco cuando tenés dos parlantes, por ejemplo. Cuando tenés dos parlantes, se pueden conectar básicamente de dos maneras. En paralelo o en serie. Cuando se conectan en paralelo, si vos tenés dos parlantes de 8 ohms y los conectás en paralelo, la impedancia baja a la mitad, en 4 ohms. Así que en ese caso tendrías que enchufarlo, si tenés un amplificador valvular, en la salida de 4 ohms. Por el contrario, si los conectás en serie, de esta manera, la impedancia se suma. Si tenés dos parlantes de 8 ohms, vas a tener una carga de 16 ohms, así que deberías conectarlo en la salida de 16. La potencia que va a entregar el amplificador, en este caso en un amplificador valvular, va a ser siempre la misma. Entrega 50 watts, ya sea en 4, 8 o 16 ohms, porque el transformador de salida ya está adaptado para esas impedancias. En un amplificador transistorizado o una potencia, por ejemplo, una potencia de audio, a medida que baja la impedancia, la potencia entrega más potencia, justamente dicho. El amplificador entrega más potencia. O sea que, por ejemplo, si tenemos un amplificador transistorizado de 100 watts en 8 ohms,
supuestamente por ley de Ohm, cuando le conectemos un parlante de 4 ohms o dos parlantes de 8 ohms en paralelo, el amplificador va a entregar el doble o va a intentar entregar el doble de potencia, que serían 200 watts. ¿Por qué digo va a intentar? Porque una cosa es lo que dice nuestra querida y famosa ley de Ohm, y otra cosa es lo que realmente el amplificador puede, por más que la carga le solicite entregar más potencia, el transformador no da abasto para entregar el doble de corriente para suministrar esos, en vez de 100 watts, 200 watts. Entonces, en vez de entregar 100 watts, va a entregar un poco más, no sé, 150 watts, por ejemplo. No es el doble exacto. Pero, sin embargo, vos vas a ver en cualquier potencia, te dice, no sé, 200 watts en 8 ohms, 400 watts en 4 ohms. Bueno, eso no es así, te están mintiendo. Este, la potencia real es la que entrega por lo general en 8 ohms. Después en 4 ohms, el amplificador va a tender a entregar más potencia, pero nunca llega a ser el doble. Claro, básicamente tienen que tener en cuenta las dos conexiones, paralelo o en serie. Si lo usan en paralelo, 8 ohm más 8 ohm nos da 4, ¿sí? Y si Exacto. lo usan en serie, 8 más 8, 16, ¿sí? A ver, diferencia entre un diodo rectificador, y la válvula rectificadora. ¿Qué conviene en etapas valvulares? Mirá, bueno, eso depende de qué priorices vos o a qué le llames conveniente. Porque, por ejemplo, si es en cuanto a durabilidad, y conviene rectificar con diodos. Vos ponés unos diodos cojonudos y por lo menos por años no vas a tener problema, va a filtrar perfectamente, no vas a meter ruido, no lleva mantenimiento, no se van a poner en corto o romper fácilmente. En cambio, la válvula rectificadora es una válvula más. Con los golpes se puede llegar a romper, se va gastando. La válvula rectificadora llega un momento que se agotan los electrones y hay que cambiarla. Entonces, en cuanto a durabilidad, y es mejor los diodos. Después entramos en la parte sonora. El diodo tiene mejor eficacia que la válvula. Por ende, un circuito que está, por ejemplo, que está rectificado con válvula, si uno lo rectifica con diodos, la tensión, la alta tensión, con diodos va a ser mayor. Por ende, el equipo va a entregar, o va a tender a entregar más potencia. eh, Después otra cosa, el diodo tiene la capacidad de suministrar más corriente que una válvula rectificadora. Por eso los equipos que se rectifican a diodo suelen tener como más ataque, digamos, porque la fuente tiene corriente como para abastecer, no sé, un machaque tiene corriente para abastecer eso. En cambio, la válvula, cuando uno le pide, le exige corriente, tiende a caer el voltaje. Te actúa como una especie de compresor, se podría decir. Claro. Eh, que Algo para medio algunos, contraproducente. por eso, para algunos, ojo, para algunos eso está bueno, porque te genera un audio más esponjoso, Estable. digamos. Claro. Y para otros te dicen, no, mira, esto es una cagada, pierde ataque el equipo, yo quiero que le tire un acorde, un machaque y quiero que explote el equipo y la válvula se me agacha. Entonces, bueno, por eso no es, qué sé yo, no sé qué es mejor o peor, depende para cada uno. En cuanto a durabilidad, conviene toda la vida usar diodos. Claro. Pero bueno, depende un poco del gusto también del audio que esté buscando. Después, nosotros en muchos equipos lo que solemos hacer, yo trato particularmente de evitar la válvula rectificadora porque me parece que hay muchos equipos que se hicieron con válvula rectificadora por una cuestión de que no existía el diodo, no porque sonaba mejor. Pero qué mejor que ahora que tenemos un elemento que es mucho más confiable, que rinde mucho más, ¿por qué no usar ese elemento? La única contra que se podría decir es esa compresión, digamos, que genera la válvula. Bueno, nosotros, con una compensación, no es un secretito, pues bueno, entre los técnicos por ahí lo sabemos, con una resistencia, unos capacitores, unos filtros, se puede llegar a emular esa, ese desabastecimiento que genera la válvula. Entonces, de hecho se venden
hay páginas como en internet por eBay que se venden, son unos zocalitos que son para reemplazar la válvula rectificadora. Ah. Y te emula, digamos, esa compresión de la válvula. Eh, y Germán, ¿viste los preamplificadores estos que venden, que son de una fuente de 12 volt? ¿Cómo Sí, alimentar? ¿Cómo alimentar? ¿Funciona la válvula ahí? ¿Está funcionando? mirá, habría que analizar cuáles. Hay algunos que hacen trabajar la válvula con 12 volt y la verdad que es una cagada. Si bien la válvula va a colorear un poco, pero es como usar una Ferrari a 50 kilómetros por hora. O sea, sí, está bueno, pero no le está sacando el máximo provecho. Entonces, hay otros equipos que por más que se alimenten con 12 volts, adentro tienen dobladores de tensión que pueden elevar la tensión desde 50, 100 hasta 300 volts. Entonces, no porque se alimente con 12 volts significa que no La sea válvula. real, digamos, claro, que la válvula no esté trabajando bien. Pero habría que ver específicamente qué tipo de pre. Hay algunos que sí laburan con 12 volts y la verdad que no está bueno. O sea, va a sonar mejor que uno que no sea transistorizado, por ejemplo, pero no se aprovecha al máximo las cualidades de la válvula. Claro. Y eso de cambio de válvulas, cuando tenés que cambiar válvulas, vuelvo al vías, ¿no? ¿Siempre tenés que regular el vías en todos los equipos o Mirá, sí, la respuesta es sí. Mesa Boogie y no sé si Orange también instalaron en el subconsciente colectivo de que no hace falta. Ellos tenían un lema de que, de hecho, los amplificadores Mesa Boogie, la mayoría no tienen para regular el vías. ¿Por qué? Supone que vos cuando se gastan las válvulas, las sacás y comprás las válvulas Mesa Boogie. En el manual te dice, mirá que acaban las 6L6 modelo HE. Listo, vos vas, comprás esas válvulas que Mesa Boogie ya te las vende apareadas con cierta ganancia, bueno, todo macheada, digamos, vos las pones, ahí en ese caso ideal no haría falta calibrar el vías. El tema es que acá no sucede eso. Acá vos tenés un Mesa Boogie, se te gastan las válvulas, vas a cualquier casa de electrónica o de música, decís, dame un par de válvulas, te dice, mira, tengo Soptec, no tengo las Mesa Boogie. Y ya si le pones válvulas, no sé, Soptec, Electro Harmony, JJ, lo que sea, van a ser distintas a las válvulas que tenía el equipo. Entonces ya ahí el equipo te va a quedar el vías, podés tener suerte y justo quedó calibrado, cosa que no creo, como a lo mejor te queda el vías alto, el vías bajo, entonces ahí nosotros particularmente lo que hacemos es modificar el equipo o calibrar el vías cambiando unos valores de resistencia o se puede colocar un preset o un potenciómetro para ajustarlo, hacer un ajuste fino. Pero sí, siempre hay que calibrar el vías. Menos que ya te digo, compres las válvulas que Mesa Boogie, por ejemplo, te diga, mira, van estas válvulas, listo, las conseguís, ahí no hay drama, sacalas, ponelas que... Bueno, y después, espera, me estoy olvidando algo muy importante. Hay equipos que no tienen vías porque justamente eh, el vías es una tensión negativa en la grilla, ¿no? Vamos a ponerlo un poco técnico. Eh, Eso se genera en la fuente de alimentación, hay una parte del circuito específicamente a generar esa tensión negativa que se inserta en la grilla y ahí calibramos el vías. Pero hay otros circuitos de etapa de potencia que directamente le colocan una resistencia en el cátodo de la válvula. Y cuando circulan los electrones ahí, se genera una caída de tensión en esa resistencia que te genera en el cátodo una tensión negativa. O sea, se genera sola esa tensión negativa, por así decirlo. Eso se llama circuito seguidor catódico. Entonces, en ese caso, el vía se podría decir que aparece por sí solo, se calibra solo. Entonces, ese tipo de circuitos, sí, ese tipo de equipos no necesitan calibración de vías. Por ejemplo, un box AC30. Box AC30, sacás las válvulas de potencia, las pones, tienen resistencia de cátodo, entonces no hace falta calibrarlo. ¿Y puedes explicar un poco qué son las válvulas apareadas? Ya que hablaste un poco de ir a comprar a la casa Sí, electrónica y eso.
Bueno, las válvulas, más allá de los modelos que hay, cada válvula tiene un coeficiente de ganancia, un factor de amplificación. Entonces, por ahí una misma válvula, vos tenés dos válvulas 6L6, por decir. Si vos las medís, vas a notar que uno tiene un coeficiente de ganancia, por decirlo de alguna manera, de 50 y el otro de 45. Entonces, si vos esa válvula la ponés en un circuito push-pull, que son la mayoría de las etapas de potencia, sí, que trabajan en contrafase, que una válvula amplifica el semiciclo positivo de la señal y la otra válvula el semiciclo negativo, si una tiene un factor mayor de potencia va a amplificar así y la otra válvula va a amplificar menos. Entonces te va a quedar una señal, un semiciclo positivo grande y el otro chico. Ahí vas a generar distorsión por cruce y el equipo te va a sonar mal. Y vas a decir, ¿cómo puede ser? Le puse válvulas nuevas y no suena bien. O no le puedo calibrar el bias porque o una te va a quedar alta o el otro te va a quedar bajo. Entonces, cuando vos compras válvulas apareadas, se supone que tienen el mismo coeficiente, factor de amplificación, la misma transconductancia. Bueno, son muchos valores que se aparean, pero básicamente es eso, es la ganancia de la válvula. Que básicamente Mesa U y Marshall tiene un tipo dentro de la fábrica de válvulas seleccionando válvulas para ellos. Exacto, sí, sí, es así. Por eso obviamente ir a comprar una válvula de la casa electrónica vale, no sé, no sé ni lo que vale una válvula hoy en día, pero 100 pesos y por ahí las de mesa valen 500, qué sé yo. Claro, sí, 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 sí. Por el testeo de la calidad. Después hay otra cosa, hay válvulas, cuando vos compras una válvula, acá no, acá las válvulas te la venden como viene. Vos podés comprar un juego de válvulas y las ponés y suenan genial, como por ahí las ponés y una por ahí tiene el filamento cortado porque tuvo un golpe en el camino, no hay nadie que las prueba, entonces vos la ponés y la válvula no funciona, o te puede venir con microfonismo. El microfonismo es una falla mecánica que suelen tener en realidad lo tienen todas las válvulas, solo que algunas lo tienen más o menos. Básicamente el microfonismo es una vibración mecánica que se genera dentro de la válvula. La válvula, viste que adentro tenés la ampolla de vidrio y adentro tenés un montón de chapitas, de contactos que están soldadas por soldadura de punto. Bueno, a veces esa soldadura viene o mal soldado o por ahí el filamento está tocando alguna otra parte metálica. Entonces con la vibración, si lo tenés en un cabezal o en un combo, el mismo movimiento que, que genera la presión sonora de los parlantes en el combo hace vibrar la válvula y ese movimiento, esas chapitas, se te meten en la señal, generan ruido. Es un ruido muy característico, pareciera que el amplificador tuviera una pandereta dentro, un cascabel. Es un ruido molesto así. Bueno, eso cuando compras válvulas acá también. Como pueden venir con microfonismo, como por ahí, como no. En cambio, cuando uno compra válvulas afuera, en algunos lados te dan la opción de seleccionar válvulas con bajo microfonismo, este, que estén apareadas. Después hay otro problema que suelen tener algunas válvulas, que son las válvulas gaseosas, se le dicen, que es cuando la válvula no está perfectamente en vacío. Cuando se fabrica la válvula, que se genera la ampolla, se genera un vacío de aire y se sella. Pero a veces, y después, tienen un glitter, digamos, que es, viste que vos tenés, ya me estoy poniendo muy técnico. Hay válvulas. Bueno, pero esto sirve para aclarar porque también mucha gente dice, mira, tengo mi amplificador, tiene dos válvulas quemadas. Y yo digo, ¿cómo carajo pueden saber que tiene dos válvulas quemadas si yo en 15 años reparando, hasta que no las mido, es imposible saberlo? Y te dice, no, sí, sí, porque tiene arriba está todo negro, ¿viste? Bueno, eso quédense tranquilo, eso negro es normal, de hecho lo tienen todas las válvulas nuevas, porque eso negro es, una vez que sellan la válvula, que se supone que está al vacío, después por inducción se calienta adentro como si fuera, digamos, como si fuera una pólvora que genera una explosión y esa explosión termina de consumir todas las partículas de oxígeno, de aire. Exacto. Entonces por eso queda marcado eso que pareciera como si fuera una explosión, un fogonazo. Bueno, eso quédense tranquilos, es normal de la válvula.
Pero ¿qué pasa? Hay válvulas que más allá de esa explosión todo no se termina de consumir el oxígeno que tiene adentro o partículas de lo que sea. Entonces hay válvulas que te las venden que se llaman precalentadas, que las dejan, es como dejarlas prendidas, no sé, 48 horas, el mismo calor termina consumiendo los gases que están adentro de la válvula. Y lo que vos decías de las soldaduras que van dentro de la válvula, obviamente con el tiempo, por ahí hasta la soldadura se empieza a Sí, soltar, ¿no? Por el propio sí, sí. calor. Obviamente hay válvulas que por ahí funcionan perfectamente y con el tiempo se van poniendo microfónicas hasta que llega un momento que hay que cambiarlas porque ya suena más fuerte eso que el audio, digamos. Hay un tiempo como para cambiarla, decir, bueno, se cambian cada tantos años. Mirá, esa es una gran pregunta y es muy difícil de contestar por lo siguiente. A mí yo he reparado, no sé, equipos Fender Bassman, Box AC30 del año 60, 70, con las válvulas originales y todavía funcionando. Entonces, si me preguntás a mí, te digo, y mirá, estas válvulas duraron 30 años, cambialas cada 30 años. El tema es que eh, hoy en día las válvulas no se cambian por desgaste. Es muy difícil o sea, muy difícil no. Las válvulas, más las válvulas de pre para gastarlas necesitas tocar todos los días durante 10 años. El tema es que, como todo hoy en día, bajó eh, el control de calidad de fabricación. Entonces, las válvulas que usaba Fender en los años 70 eran válvulas que por ahí estaban construidas bajo estrictos militares porque también se usaban para un radar de, no sé, un tanque de guerra. Entonces, no podían poner una válvula microfónica, una válvula hecha así nomás. O sea, eran válvulas que tenían un proceso de clasificación, de construcción impecable. Las válvulas ahora las fabrican como chorizo. Entonces, lo más probable es que una válvula nueva por ahí te dure, es como los foquitos. Vos antes comprabas un foquito de luz y te duraba, no sé, 10 años. Ahora compras una lamparita y la caja te dice que dura 10.000 horas y vos por ahí lo usaste una semana y se quemó. Entonces, bueno, con las válvulas, lamentablemente, pasa eso. Con las válvulas nuevas, no hay, no te puedo decir, mira, te van a durar 5 años, como te puede durar un año, como por ahí te duran 30 años. O sea, independientemente del uso. Es más, la realidad es que es más una cuestión de suerte que, que del uso. Y ya te digo, las válvulas hoy en día se cambian porque suelen tener problemas de microfonismo, o se ponen en corto, o un montón de problemas, pero pocas veces se cambian porque están gastadas. O sea, es muy difícil que se gaste una válvula. Eh, Ahí hacían una pregunta de si la respuesta en baja frecuencia, sobre todo en los equipos de bajo, funcionan mejor en los valvulares. Yo decía, comentaba que a mí siempre que me tocó grabar equipos valvulares de bajo, suenan como más limpios todavía que el transistor. Son como más definidos, pero no sé si la Mirá, respuesta eso, es... eso obviamente depende de qué tipo de equipo estemos hablando, del circuito. Eh, Podés tener un amplificador transistorizado que te entregue bien los graves y un valvular que no. Y por el contrario, tener un equipo valvular que se suene todo y un transistorizado que no responda a los graves. Eso hay que ver el diseño del circuito. Pero sí es cierto que en el bajo, con la válvula sucede lo mismo con la guitarra. Tiene los sonidos graves, tiene unos armónicos, un audio que se nota la diferencia con la válvula, digamos. Suena diferente. Pero no necesariamente, o sea, no porque sea valvular va a tener más graves. No, eso depende del diseño del circuito, digamos. Claro. Bueno, volviendo al tema que te comentaba, yo me acuerdo del tema de las válvulas, que comentábamos de cada cuánto cambiar las válvulas. Cuando yo te llevé los dos equipos que eran viejísimos, algunos equipos del año 60, 70 deberían ser, y vos me dijiste, no, mirá, conviene más que nada armar un equipo nuevo, sacar los componentes de estos equipos, lo que sirva, y el resto armarlo todo nuevo.
y terminamos usando las válvulas de esos equipos que andás a ver por dónde pasaron, cuántos golpes se comieron y todo. Sin embargo, bueno, las testeaste vos, me dijiste, no, también las podemos usar. Ahí está el Ampli andando, funcionando a la perfección, así que, y eran Sí, válvulas tal viejas. cual. Pero eso lamentablemente pasa hoy en día con todo. Vos te comprás, no sé, un mini componente y como podés tener suerte, como a los 2 años ya se te rompió y vos hace 20 años te comprabas un equipo de música y te duraba toda la vida. Eh, los control de calidad, digamos, bajaron un montón y después está, bueno, si nos queremos poner conspiranoicos, podemos decir la obsolescencia programada, que te lo hacen a propósito para que algo se te rompa a los 3 4 5 años. Que eso sí, se podría decir que sucede, pero bueno. Eh, Volviendo al tema válvulas, hoy en día es una lotería. O sea, eh, dejando de lado, bueno, los percances estos que podés llegar a tener, si es una válvula microfónica o no, se supone que con un uso normal, por cómo están viniendo las válvulas hoy en día, te tendrían que durar, no sé, 5 años, por decir un tiempo, no sé. Obviamente no es lo mismo que si lo usás todos los días que si lo usás una vez cada 15 días. En un amplificador transistorizado eso obviamente no pasa. O sea, si bien obviamente cuanto más lo usás también es probable que se rompa antes, pero no hay un componente específico que se esté desgastando. En cambio la válvula es como una pila, o sea, llega un momento que se va gastando, gastando, una vez que se agota, no hay más, no hay tu tira. ¿Y qué sentís cuando se empieza a agotar la válvula? Digo, como para la gente que tenga una amplia valvular y diga, bueno, le tengo que cambiar la válvula, no sé, no lo siento. Porque eso Claro. obviamente el desgaste va siendo paulatino, digamos. Y el tema es que es eso, tenés que estar muy, justamente como es muy paulatino, muy lento el proceso, probablemente no te des cuenta, pero lo que sucede es que empieza a tener menos agudos, va perdiendo el tono, obviamente volumen, las válvulas de pre empiezan a amplificar menos, empieza a sonar más despacio el equipo, y empieza quizá a sonar un poco distorsionado también, ya dejás de tener un clean, digamos, súper limpio, y si no, ya empieza a sonar más saturado, medio sucio, opaco. Este, pero ya te digo, eso hay que estar, es algo que es difícil darse cuenta porque va pasando muy de a poco. Seguramente te vas a dar cuenta si las válvulas están gastadas y le pones unas nuevas, y ahí sí vas a notar el cambio, vas a decir, ah, mierda, mirá cómo, Había cómo estaban subido todo agotadas. esto, claro. Claro, pero ¿Y hay alguna marca que se pueda recomendar? O como digas, estas son las válvulas. mirá, el año pasado tuve la suerte de viajar afuera a Estados Unidos, más precisamente a California, y visité a Matchless y Bochner, dos importantes marcas, ¿viste? De amplificadores. Y la idea de la visita fue, o sea, coordiné con ellos para, la idea era sacar un poco de data o lo que me pudieran decir en cuanto a las válvulas que usan. Porque yo notaba que esto que estamos hablando venía teniendo muchos problemas con válvulas microfónicas, válvulas gaseosas que las pones y hacen como un ruido, como una lluvia. Bueno, yo compraba válvulas nuevas y de cada 10 válvulas servían 3 válvulas, 4 válvulas. Entonces, obviamente empezamos a comprar, no sé, probador de válvulas, se probaban las válvulas, pero los probadores, la mayoría simplemente lo que te prueban es una prueba de emisión catódica que te miden, eh, no sé, cuántos electrones tiene para entregar la válvula, o sea, la vida útil, pero no te mide si tiene microfonismo, si mete ruido. Entonces, dije, bueno, qué mejor que hablar con los que saben para que me puedan decir a ver cómo hacen, qué válvulas usan o qué proceso de selección de válvulas. Si te digo el proceso te vas a caer de risa, yo me quería morir. ¿Sabes lo que me dijo Phil el dueño de Matchless? Digo, mira, ¿cómo haces con las válvulas? O sea, ¿cómo las seleccionan? Me dice, esto es así. Se coloca la válvula, se prueba el equipo, suena bien, no tiene microfonismo, listo. Digo, pero ¿cómo?
Y me dice, no, mirá, las válvulas que tienen microfonismo o que vemos que ya, ¿qué pasa? Tienen el oído ya tan entrenado de hacer, no sé, un modelo de equipo en particular, que el tipo ya tiene un acorde y ya sabe si la válvula tiene poca ganancia, poco más o menos. Y me decía, las válvulas que noto que tienen microfonismo, lo que sea, o meten ruido, que son válvulas gaseosas, las tiramos acá. Me muestra el tipo, tenía un tambor, ¿viste? El tambor de 200 litros. Un tambor así lleno de valvulitas de pre. Y yo digo, ¿y esto? Dice, no, esto lo mandamos al distribuidor y nos la cambia. Y yo en ese momento pensaba, claro, y esas son las válvulas que después nos venden a nosotros acá. Porque digo, ¿cómo puede ser 10 válvulas? 7 vienen malas, ¿viste? Así que, nada, después yo ya había entrado en esa enfermedad de buscar de cómo aparearlo, de válvulas microfónicas, que esto y lo otro. Me terminé armando todo un probador súper complejo donde mido todo, microfonismo, la ganancia, la transconductancia, y ahí yo tengo mi propio proceso, digamos, de selección de válvulas. Una válvula microfónica, por ejemplo, para un combo, te va a volver loco porque no la vas a poder usar, te va a meter ese ruido, lo que hablábamos hoy, tipo ruido de cascabel, ruido de pandereta, pero por ahí, en un pre-estudio, donde la válvula está ahí quieta, inmóvil, va a funcionar perfectamente. Entonces, bueno, ese es el proceso de selección que hacemos. Bueno, esta sirve, esta no sirve, esta puede servir para un rack de estudio o para un cierto equipo. Pero no hay una marca en particular que te diga así, mirá, comprá esta marca que te va a salir buena. La realidad es que hoy hay como 7 8 marcas, tenés JJ, Soptec, Electro Harmonix, eh, Müller, Tunstall, y la realidad es que todas esas válvulas las fabrica un mismo tipo. Así que no te puedo decir, no, comprate esta que son mejor, los fabrica la misma fábrica. Y ahora, ya que ya abriste un poco el juego, ¿cómo fue? ¿Cómo te contactaste con Matchless? ¿Le tocaste la puerta? Hola, ¿qué tal? Soy Germán de No, Burlingame. Kamikaze no, previamente, o sea, me la jugué, o sea, yo jamás había tenido contacto con ellos, mandé un mail escribiendo si podía hacer una visita, ambos fábricas me contestaron que sí. En Bochner tuve una desgracia y una suerte. La desgracia es que no estaba, se me fue el nombre ahora, Josecito Bochner, no me acuerdo el nombre. No estaba el dueño, justo estaba en Nueva York, pero estaba un argentino que está trabajando ahí en Bochner, así que con él me pude contactar y me hizo todo, me hizo toda el circuito, digamos, de la fábrica, la selección de componentes, los procesos. Estuvimos casi toda una tarde ahí charlando en Bochner. Este, la verdad que para mí fue un sueño estar ahí con los tipos esos, ver todos los procesos, estuvo buenísimo. Pero básicamente dos fábricas gigantescas y terminan siendo como un luthier de boutique. Bueno, eso fue algo que me sorprendió, o sea, para bien y para mal, principalmente Matchless. Cuando llego Matchless, la dirección que me habían pasado, viste, toco timbre, sale una señora, le digo, hola, hola, sí, había hablado con Phil John para... Dice, no, acá no es más Matchless, están allá en la otra cuadra. Y dije, bueno, se mudaron a otro edificio. Cuando voy a la otra cuadra, en la dirección que me habían pasado, no encontraba, ¿viste? Claro, yo imaginaba un hangar, una fábrica, una superestructura. Y había tipo, como si te dijera Paseo Florido, ¿viste? Acá en Hurlingham. Unos localcitos así, y había un cartelito chiquitito así que decía Matchless. Golpeo la puerta, abro, o sea, yo me mandé de una hora así, y estaban los dos técnicos y Phil Jones, o sea, son tres. Yo me imaginaba, obviamente no me esperaba una mega empresa como Fender con 500 empleados, pero me imaginaba una línea de producción, algo, no. Simplemente eran dos técnicos ensamblando las plaquetas, eh, una sala de 4x5, o sea, un tallercito súper chico. Y después Phil John, en su laboratorio, él se encarga de probar los equipos, de ensamblarlo, y ahí solo hacen en la parte de ensamblado, lo que es gabinetes y todo eso ya se lo mandan a él tapizado, o sea, lo terciarizan, digamos.
O sea, él encarga ciertos gabinetes en tal color, ya se lo entregan así terminados, digamos. Eh, y en Bogner lo mismo, no tan chico, pero también eran 7 empleados. O sea, había cinco personas en la línea de producción, digamos, ensamblando plaquetas. Muchas mujeres, había, creo que 3, 4 eran mujeres, este, soldando los potenciómetros, los componentes, esto, lo otro en las plaquetas. Después está el proceso de armado y estaba este tipo, Jonathan, que es el argentino, que se encarga él de probar los equipos una vez terminados, digamos, finalizados. Impresionante, es como un pequeño taller Sí, para una empresa bueno, se vende en todo el mundo y uno de los mejores equipos que hay en el mercado, digamos. mm, mm. Increíble la anécdota. Sí, sí, yo no lo, ya te digo, o sea, digo que para bien y para mal, porque por un lado me sentí mal, digo, che, loco, sos Wagner, sos Machler, hermano, no podés tener laburar en un localcito. eh, eso me dejó, digo, o sea, digo, ¿qué está algo mal hay acá? Me parece que hay una recesión importante en Estados Unidos. Y después por otro lado, dije, no es que me sentí bien, pero digo, bueno, a nivel Greg Grams, digamos, dije, bueno, no me sentí tan mal yo, digo, che, al final mi taller es prácticamente igual al de Marge. Yo dije, bueno, Marge tiene un hangar, así que eso me sirvió también como motivación para decir, no, está bien, vamos por el buen camino, digamos. ¿Y cuántos equipos pueden producir, digamos, por día? No sé, una fábrica así. Mira, Bogner me decía que en un principio estaban, ellos armaban de 25 a 40 equipos por mes. Y ahora habían bajado casi a un tercio la producción y es más, ya no suelen tener equipos en stock, sino que tienen ya todo medio preensamblado y si venís vos y le decís, mira, quiero tal cabezal en color rojo, listo, te ensamblan el cabezal, un gabinete rojo. Antes ya solían tener todo en stock, tenían equipos, no sé, rojo, color este, tal modelo. Ahora como se ve que están vendiendo menos, lo que hicieron, hacen en menos cantidad y ya tienen todo ahí preensamblado, entonces vos cuando lo encargás, te lo arman, digamos, ahí en el momento. No tienen stock, ni siquiera stock disponible, digamos. Increíble. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. La verdad que estuvo súper interesante la charla. Digamos, te pasaste, Germán. Tiraste un Gracias. data. Así que bueno, para los que no la vieron o se conectan ahora, va a quedar en el Instagram del estudio. ¿Sí? La pueden ver ahí. Que hay un montón de data. La verdad que hay un montón de data. Bueno, Germán, te agradezco mucho. Bien. Te iba a decir una cosa, si querés te comento algo que no charlamos, que ahora me estoy acordando, sería interesante. Es respecto a los amplificadores de bajo, valvulares. Muchas veces nosotros hacemos amplificadores 100% valvulares de bajos, híbridos, que serían prevalvular y etapa de potencia transistorizada, y también tenemos amplificadores 100% transistorizados. ¿Por qué tenemos esta gama, digamos, esta mezcla de circuitos? Básicamente por la potencia. Con un amplificador de guitarra, con un amplificador de 50 watts, en guitarra estás más que, más que bien, digamos, para tocar en cualquier lado, se puede microfonear, lo que sea. En cambio, un amplificador de bajo, con 50 watts, lo más probable que en vivo te quede súper corto, necesites 200, 300 watts. Entonces ahí es donde viene el dilema. Se puede hacer un amplificador de 200, 300 watts valvular, como es el Ampeg, el SBT Classic, el famoso cabezal que va arriba de la ladera. El tema es que ese tipo de cabezales, primero que son muy costosos porque llevan de 6 a 8 válvulas de potencia. Segundo, el peso. Llevan dos transformadores, el transformador de alimentación y el transformador de salida son dos bochas así de 15, 20 kilos cada transformador. Entonces, claro, te queda un equipo que es un ataúd para mover. Entonces ahí es donde entramos en lo que sería un equipo híbrido. Bueno, buscás el equipo, el sonido valvular, vamos por prevalvular para colorear, tener esa compresión, digamos, ese audio valvular.
y la etapa de potencia transistorizada. Después, dentro de lo que es la etapa de potencia transistorizada, hay todo un mundo. Porque mucha gente dice, ah, sí, tengo un equipo de transistores. Hay gente que dice, mira, tengo un equipo transistor, suena más o menos, y otro te dice, no, mira, mi equipo suena tremendo. Bueno, eso es porque no todas las etapas de potencia transistorizadas son iguales. Primero que hay etapas de potencia transistorizadas y etapas de potencias con integrados de potencia, con circuitos integrados. Como por ejemplo los amplificadores digitales. Entonces, está mal meter todos en la misma bolsa, decir, ah, sí, un amplificador transistorizado. No, hay que ver qué tipo de transistor tiene. Nosotros los transistores que usamos para las etapas de potencia son los transistores MOSFET. A diferencia de los transistores unijuntura, trabajan de la misma forma que la válvula, digamos, empezando en tensión. Eso no te voy a decir que es lo mismo que una válvula, pero el audio se asemeja bastante. Tiene un audio cálido, un brillo que no te lo dan los otros transistores. Son los transistores que utiliza, por ejemplo, Trace Elliot o el Ampeg, el SBT3 Pro, que es un clásico. Bueno, usa esos transistores. Por eso, si bien es un equipo transistorizado o un híbrido, porque tiene prevalvular, por eso suena tan bien, a pesar de que no sea valvular. Y después, bueno, tenés equipos, otro tipo de equipos transistorizados o clase D digital, que nosotros no solemos usarla, no la recomendamos porque tiene, no nos gusta para nada el audio que tiene, o sea, preferimos no usar, no hacer nada antes de usar una etapa digital. Por eso la mayoría de los amplificadores digitales suenan todos más o menos parecidos. El Ampeg, el Portaflex, hay mucha gente que dice, no, está buenísimo, y para mí es el único Ampeg. Ojo, el 350, el grande por ahí sí ya está mejor emulado, digamos, pero el Portaflex del Ampeg chiquitito es el único Ampeg que no suena Ampeg. Vos usás cualquier Ampeg, desde un combo a un cabezal o lo que sea, todos tienen ese audio, Ampeg tiene ese audio característico. El PF350 tiene un audio ahí medio bueno, digital justamente, transistorizado, que no, a nosotros por lo menos particularmente no nos agrada para nada. Este, y después, bueno, volviendo al tema de la fabricación de los equipos, también tenemos equipos 100% transistorizados, que también son con transistores MOSFET en el pre y en la etapa de potencia. FET en el pre y MOSFET en la etapa de potencia. Eso lo que logra es un audio bastante similar a la válvula, pero podés tener un equipo de 500 watts y que pese 15 kilos. A diferencia de que si fuera valvular pesaría 50 kilos, por ejemplo. Sí, a favor del transistor, yo por ejemplo tengo un Fender Princeton de los 90. La verdad que el equipo me encanta cómo suena. No suena igual que un valvular, pero es lo que vos decís. Cualquier equipo Fender de transistor, por lo menos en esa línea, suenan a Fender. Tienen ese sonido característico Fender. Claro. Es que mira, esto es a mí nunca me gusta hablar de qué es mejor, sino de puede que qué te guste más. Eso es como por ejemplo, no sé, trasladado al audio, ¿qué es mejor, el vinilo o el CD o el MP3? Tenés gente que te va a decir, no, el vinilo es lo mejor que hay porque tiene mucha más dinámica, que no está comprimido como un CD. Y vas a tener otra gente que te va a decir, no, pará, ¿qué me venís a hablar de vinilo si todo el tiempo escuchás el ruido de la púa, que esto, que lo, o sea, entonces depende para qué lo uses. Si vas a escuchar música en el auto, y no te recomiendo un vinilo porque te va a saltar la púa, o sea, te voy a decir que es mejor el CD. Entonces, bueno, con los equipos, ya te digo, transistorizados a válvula, pasa un poco más por la necesidad de cada uno, lo que hablábamos hoy en un principio. Si vas a salir a tocar todos los fines de semana, vas de acá para allá, y no te compres un valvular. O sea, lamentablemente, o sea, juega en contra de lo que yo hago, pero honestamente te diría, no te compres un valvular si lo vas a andar moviendo para todos lados, porque es probable que en alguno lo puedas llegar a golpear o lo que sea, y es más delicado que un equipo transistorizado. Ahora, si lo vas a comprar para tu disfrute, para grabar o lo que sea, y bueno, sí. Tenés A un mí en valvular. particular, claro, me gusta más el valvular. Este, Acá y hay si una son, pregunta, sí. perdón, te corté. Sí, sí, sí. No, decime.
Acá hay una pregunta que dice eh, sobre tu opinión de las emulaciones de AMP en pedaleras de gama alta, si valen la pena o es incomparable a la válvula. Mira, honestamente yo jamás me puse a comparar cara a cara, o sea, un Fractal, una pedalera de alta gama con un equipo valvular, eh, porque más allá del audio, hay algo de lo que nadie habla, que es el feedback que uno tiene con el equipo. Eso es como que yo te pueda decir, no sé, eh, fumarte un habano o fumarte un vaporizador que tiene el mismo sabor del habano y tira la misma cantidad de humo. Sí, pero si a vos te gusta fumar un habano, el vaporizador no es lo mismo. Bueno, con las cosas digitales me sucede eso, que el feedback que podés llegar a tener con un equipo, con la respuesta, cómo responde el equipo, más allá de que el audio sea igual, te cambia la manera de tocar. Sí, Te doy totalmente. otro ejemplo. Es como cuando vas a grabar, no sé si te pasa a vos, sacame una duda. A mí me pasó las pocas veces que fui a grabar, aclaro, no lo dije, toco el bajo, no me considero bajista, pero toco el bajo. Y las veces que tuve que ir a grabar un estudio, eh, me resulta mucho más cómodo y me cambia la forma de tocar, escuchándome yo con el equipo atrás, sentir los graves en el cuerpo, que escuchar el bajo por auriculares. Escucharlo de ambas maneras lo estoy escuchando, lo escucho bárbaro. Pero cuando me escucho por auriculares, me cambia la forma de tocar. En cambio, cuando escucho el bajo que me está golpeando la espalda, tengo otro feedback con el equipo. Bueno, con las cosas digitales a mí me pasa un poco eso, más allá del audio. Por eso, eh, y honestamente nunca me puse a comparar. Sé que de hecho hay videos donde los comparan y hacen muchas comparaciones. Creo, no he visto mucho, pero creo que la mayoría de los videos coinciden en que todavía no se llegó a emular 100% el sonido de la válvula. Y voy a decir algo que parece, esto me lo dijo un maestro mío, un sensei, que cuando me lo dijo pensé que me estaba boludeando, pero con los años dije, che, me parece que al final tenía razón el viejo loco este. Me dice, mirá, eh, los equipos valvulares tienen un componente divino que lo digital nunca lo van a tener. Y digo, qué me estás hablando? Me dice, ¿vos sabés por qué un equipo valvular suena así tan lindo, es tan cálido? Dice, porque tiene dice, tiene los cuatro componentes divinos. Dice, ¿cuáles son los cuatro componentes divinos? Agua, tierra, fuego y viento, Metal. ¿viste? Y aire. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver eso con un amplificador valvular? Y me dice, mirá, analicemos la válvula, me dice. La válvula para que funcione necesita los calentadores, necesita calor, necesita fuego. Me dice, así que ahí tenés uno de los componentes divinos. Me dice, después, la tierra. ¿Dónde tenés la tierra? Bueno, el cátodo de la válvula está bañado en sales de bario, de tuxteno, no sé, de diferentes minerales, que es de donde salen los electrones. Me dice, ahí tenés el segundo componente divino, me dice. Después, el aire, bueno, dice, ¿cómo se transmiten los electrones del cátodo a la placa? A través del vacío que está en la válvula, pero saltan en el espacio, digamos, en el aire. No van por un cable, por un conductor. Me dice, ahí ya tenés un tercer componente. Dice, y el agua, dice, bueno, obviamente no tiene agua una válvula, dice, pero analizá esto, siempre cuando uno analiza un circuito de electrónica, la forma más fácil de analizarlo es comparándolo o haciendo de cuenta que fuera una corriente, un flujo de agua, de líquido. La corriente se comporta igual que justamente una corriente de agua. Y dice, así que ahí tenés también una comparación. Y yo dije, bueno, qué sé yo, es una explicación media esotérica. Pero después analizándolo bien, digo, eh, los electrones al saltar desde el cátodo a la placa a través de aire, donde no hay un conductor fijo, digamos que es una forma aleatoria de cómo se transmiten los electrones. Y por eso ahí es donde te genera también armónicos impredecibles, muchos armónicos, que uno dice, oh,
¿Cuántos armónicos tiene un equipo valvular? Bueno, ahí es donde se generan toda esa cantidad de armónicos y terminan generando un audio muy rico a nivel sonoro. Y creo que digitalmente es muy difícil lograr un algoritmo que simule esas imperfecciones, porque la realidad es que un amplificador valvular es imperfecto, no es. En el transformador de salida, por ejemplo, de la válvula también tenés. El transformador no induce las frecuencias, el misma cantidad, digamos, de inducción no es igual a diferentes frecuencias. Entonces el transformador ya de por sí te está ecualizando. Después hay equipos que usan el transformador como una especie de compresor. Saturan el núcleo del transformador de salida. Entonces de esa forma tenés una especie de limitador análogo que de forma digital es muy complicado hacer un compresor que comprima a diferentes frecuencias, que encima te seleccione, es un compresor de banda selectiva, digamos. Es muy complicado emular todo eso. Sí, yo creo que con respecto a eso, yo creo que es lo que vos decís, es un poco la comodidad. Yo creo que hay amplificadores hoy en día, o lo que decía Johnny ahí recién, decía, a mí me pasa lo mismo cuando yo grabo directamente a la placa de sonido y uso los plugins digitales. Para los que grabamos, la verdad que lo ideal sería tener una mesa SSL, una API, tener todos los fierros atrás para grabar y todo. Pero la realidad es que hoy dentro de un CPU tenemos esas emulaciones de equipos que nos dan un sonido un 70%, Más también, sí. 70, 80%, que la verdad que sería, primero sería incomparable comprar todos los equipos que necesitaríamos para mezclar un disco. Tener un compresor, un ecualizador hoy en día, en un paquete de plugins ya tenemos todas las herramientas ahí a la mano. Y la verdad que eso un poco pasa en lo digital, ¿no? Es la comodidad de tener un aparatito donde tengo como el Fractal, que vos le podés sacar los impulsos a un equipo y él te lo emula lo bastante bien y lo tenés en un aparatito así que te lo llevas a todos lados y tenés 500 equipos dentro de un aparatito. Digo, yo Claro. no sé si es exactamente igual, pero la realidad es que a lo que vale, digamos, vale un fangote igual, pero a lo que vale te tendrías que comprar 500 equipos valvulares que gastarías 150.000 veces más. Y a mí me Sí, pasa lo mismo con los bueno, plugins. Digamos, no podemos hoy, tampoco podemos decir que la tecnología, la verdad que la tecnología la tenemos que, la tenemos que no me sale la palabra, la tenemos que jugar a nuestra favor y es lo que digo, cuando estamos mezclando un disco, hoy en día los ingenieros más grosos del mundo mezclan un disco dentro de una computadora, no salen a ningún lado. Y ustedes claro. dicen, y sin embargo suenan bien y suenan increíbles, digamos. Yo creo que es un poco la comodidad que te da lo digital a lo valvular. Ojalá, obviamente, uno tuviese la plata, el espacio físico, el tiempo, todo como para tener todo en hardware, ¿no? Es que, sí, aparte ya te digo, yo siempre cuando comparo un equipo o lo que sea, no solo tomo en cuenta, no es solamente el audio, sino también la experiencia de el feedback que uno tiene con el equipo. Vuelvo al tema de, no sé, emular de los componentes de vino. Por ejemplo, hay lámparas que emulan fuego, ¿no? Lámparas LED que te emulan una llama. Y vos ves esa lámpara y no te genera la misma sensación que tener ahí un fuego real. Bueno, con el equipo yo creo que también el hecho de microfonear un equipo, de tenerlo ahí, poder palparlo, este, ver cómo responde el timbre del cartón, del equipo, o sea, son muchas experiencias que uno, en cuanto en un emulador, eso no lo percibe o no lo capta o no lo puede apreciar, no se aprecia, digamos. Entonces ya pasa por, yo analizo la experiencia que tiene uno usando un equipo y usando un emulador. Después en audio, como tal cual, como decís vos, yo creo que eh,
Es más, si me pones a mí un disco mezclado con un emulador y un amplificador valvular, y probablemente no me dé cuenta, te digo, mirá, los dos suenan bárbaros, qué sé yo. Este, pero ya te digo, todo depende el uso que se le va a dar, no. Sí, es como vos decís, es como elegir una novia, digamos. Básicamente, bueno, me gusta, no me gusta, me siento cómodo, no me siento cómodo. Me parece Claro. que va en eso. Y como vos decís, a mí me pasa todo el tiempo, de por ahí bandas que grabaron, traen su equipo y por ahí no está a la altura y capaz que con un preamplificador, un equipo de plugin, terminás haciéndolo sonar 100 veces mejor o peor, digamos. Y a Mm, veces la banda te lo mostrás la mezcla y te dice, che, suenan increíbles la guitarra, y ni le decís que fue pasado por un plugin. ¿No? Decís, bueno, claro. no usamos tu equipo, usamos un plugin. Bueno, pero también es verdad, como instrumentista, que sí, tener el equipo al lado te da una sonoridad y una dinámica que a veces hay que acostumbrarse a grabar con el plugin o con lo digital, que pierde un poco esa dinámica, ese feedback que vos decís del equipo. Eso es verdad. Pero bueno, también un poco hay que usar la tecnología hoy en día. Como consejo, digo, en esta época de cuarentena, todos los que estén haciendo estos videitos o quieran hacer grabaciones en su casa, la verdad que a veces es más difícil conseguir el sonido desde un amplificador, porque hay que ponerlo a un volumen razonable. Yo que vivo en un departamento, es muy difícil tener un equipo al palo acá, microfoneado. Entonces, es preferible enchufarse a la placa de sonido, grabar directamente con un plugin y ya van a tener un sonido razonable, no va a ser lo mismo. Y obviamente, como dice Germán, y el día que vayan a un estudio tengan un buen valvular ahí y bueno, pónganlo ahí que suena increíble. Así que bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Claudio, fenómeno, abrazo grande. Eh, Aprovecho para saludar, ahí lo vi a Johnny, Seba, a Mati, no sé si ya están conectados, bueno, les mando saludos. bueno, Germán, la verdad, buenísima la charla, mucha data nos pasaste, ojalá se repita pronto, Un ¿sí? gusto, gracias a vos por tenerme en cuenta, por invitarme a esta charla, la verdad que está buenísimo, este, para los dos. A nosotros nos sirve como para darnos a conocer, este, y esto de despejar las dudas está buenísimo porque me parece que hay mucha información a veces y hay tanta información que uno se termina confundido. O sea, yo particularmente eh, no estoy no me van a encontrar en ningún foro, no soy partidario de nada. Eh, no digo que no lo vaya a hacer algún día, pero hoy no lo hago por una cuestión de tiempo. Pero las veces que me han mostrado así hilos o cadenas de foro, no sé, hay alguien que dice tal cosa y se toma eso como verdad o como real y después la gente lo empieza a repetir y a mí me han dicho o sarta de boludeces y digo, no puedes, pero esto no es así y no es así. Y hay gente que dice, no, porque en tal lado leí que. Entonces, nada, esta oportunidad de poder hablar o despejar dudas, no digo que tenga la posta, pero sí eh, No, trato de ser consciente de todo lo que digo, me baso por lo menos en experiencia, ya sea en la fabricación de los equipos o reparando que si bien hoy en día estoy más abocado a la fabricación, no dejé de reparar, o sea, hace 15 años que reparo amplificadores valvulares, amplificadores transistorizados de guitarra y bajo, y eso la verdad que es una experiencia que no te lo da ningún curso, digamos. O sea, hoy en un principio me preguntabas dónde en mi formación académica, bueno, fui al industrial acá de Hurlingham de electrónica y puedo decir que lamentablemente el sistema educativo que me tocó fue desastroso, o sea, tengo compañeros que se recibieron de técnico electrónico igual que yo y no saben cambiar una lamparita, entonces lo poco que sé fue gracias a la experiencia, a ir
ser un poco autodidacta, buscar información de acá, data de acá, y siempre ir a fuentes confiables como lo son los antiguos libros de electrónica o de válvulas o de transistores que estaban hechos por tipos y empresas apasionadas y que que se hacían las cosas bien. No, no como hoy en día que hay muchas cosas que se hacen así a la marchanta o como chorizos, sino a las especificaciones técnicas perdón, me voy por las nubes, me encanta hablar de esto, pero no sé, hoy en día compras un mini componente y te dice 1500 watts, no sé qué, bla, 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 te meten una sarta de chamullo en las especificaciones técnicas, el consumo te dice, ¿cuánto consume? 120 watts, listo, consumo, potencia. Y vos veías los manuales de los equipos anteriores, te decían potencia 14,8 watts. O sea, te das cuenta que estaban todas medidas, el consumo real 136 watts y eran todas mediciones exactas, digamos, o sea, no te mandaban fruta. Este, entonces, nada, volviendo a eso, está bueno que tengas esta idea de convocar a diferentes, ya sea fabricantes, o educadores o lo que sea, para tener una opinión por ahí más real y no tan desvirtuada que se... Sí, un poco era como hablamos al principio de la charla. La idea era que cada uno cuente su experiencia personal, más que, más que la información que la podés encontrar en todos lados, que está buenísimo, y hay un montón de información que, como vos decís, es válida y otra que no tanto, pero me parece que lo interesante para mí del ciclo este es que cada uno cuente su experiencia y cómo se formó en esto. Como vos decís, bueno, vos lamentablemente por ahí en la escuela técnica no tuviste un sostén, pero sin embargo tu curiosidad y todo esto te terminó haciendo de un hobby, un laburo, que hoy en día lo haces apasionadamente, y me parece que a todos que estamos en el rol de la música, del audio, hacemos lo mismo, no es por plata esto, obviamente de algo que tenemos que vivir, pero me parece que es un camino que a todos nos gusta hacerlo y bueno, y le damos para adelante en esto. Y es un poco tratar de motivar a toda la gente que vea el ciclo para que, bueno, se animen a mandarse a hacer cosas, que investiguen, que se manden. Así que Bien, bueno, Germán, te mando un abrazo grande. La verdad, para los que no conocen los equipos de Germán, vayan cuando se levante todo esto a probar equipos porque son increíbles, están buenísimos. Pueden ver algunos testeos en la página de Germán, de Greger, ¿sí? Así que bueno, ahí lo encuentran. Te vuelvo a agradecer, Germán. Un gustazo. Y bueno, Diego. verte pronto. Dale, Estamos nos viendo. vemos. Chao.